A esta hora en Radio Red, una mirada diferente. Como lo hemos mencionado aquí en Radio Red, hay un tema que está sobre la mesa en Colombia, que por el momento no logra entrar fuertemente en la agenda legislativa, pero ya en el Congreso se ha intentado que haya una norma que pueda contemplarlo, analizarlo y ponerle límites. Estamos hablando de un tema de conversación internacional que llega a Colombia, me da la impresión, muchachos, muchachas, para quedarse. Tiene que ver con el stealthing, del cual hablamos aquí en Radio Red, que es esa práctica, por ejemplo, de quitarse el preservativo durante una relación sexual sin el consentimiento, ¿verdad?, de la otra persona. Pero también en lo que se ha venido mostrando aquí en Colombia como posibilidad de legislación frente al tema, se abre la puerta para otras prácticas no consentidas durante la relación sexual. ¿Recuerdan que leímos el párrafo? Sí. No se refiere solamente a que durante una relación sexual una persona, el hombre decida quitarse el preservativo sin haberle consultado a su pareja, sino que ponerlo en palabras normales, decorosas, se hagan cosas que la otra persona no quiere. No aprobado, además. No aprobado, ¿verdad? En medio de esas voces a favor y en contra, ¿cuáles son las consecuencias del stealthing, de quitarse ese preservativo durante la relación sin que la otra persona lo haya aprobado o lo haya permitido? No es un tema menor, se está empezando ya su discusión en Colombia. Nos acompaña Erika Pinzón Benavides, es psicóloga, magíster en sexología clínica, quien nos ayuda a entender mejor el tema. Bienvenida, Erika, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes y sobre todo hablando de este tema tan relevante e importante, porque yo creo que sí viene para quedarse, como tú dices, ¿no? Dentro de su práctica clínica, de su consulta, ¿este es un tema que se aborda? ¿Es frecuente, es normal o es algo que apenas empieza a entrar en la discusión pública en Colombia? Vale, yo creo que el stealthing siempre ha existido, hay muchas prácticas sexuales siempre han existido. Lo que pasa es que, claro, con la sensibilización de que hoy en día hablamos más abiertamente de nuestra sexualidad, hablamos de nuestros derechos sexuales, empiezan a salir estas prácticas a la luz pública y pues los derechos sexuales para poder ponerlos sobre la mesa y poder poner una denuncia, ¿no? Entonces, en consulta a veces escuchamos casos de stealthing, solo que las personas que los viven tienen mucho miedo a ponerlo sobre la mesa porque muchas veces han recibido burlas, ¿sí? Han recibido como no, eso no es abuso, eso no hace parte, incluso en todo el sistema legal colombiano muchas veces como no ser tenidas en cuenta y tienen miedo también porque escuchan otras personas que les ha pasado, no las han tenido en cuenta, entonces se abstienen de denunciar, ¿no? Entonces sí ocurre, así como ocurre, como tú lo decías exactamente, ocurre que no solamente casos de que se retiran el preservativo, pero que el stealthing tiene que ver más como con un entorno en donde la persona ha consensuado una relación sexual con uso de preservativo y la pareja, de ahí viene el término stealthing, entonces sigilosamente, secretamente se lo quita, ¿vale? Sin consentimiento, sin que se dé cuenta y luego la persona se da cuenta de cómo se siente, ¿no? Qué sentimientos, qué emociones puede experimentar, ¿no? Pero no solamente eso, sino hay otras prácticas que pueden que hagan parte del stealthing o no, pero también es de qué hemos acordado en esa relación sexual, por ejemplo, prácticas sexuales, si sexo oral o no, sexo anal o no, y que muchas veces también, si no hay ese consentimiento, pues se puede dar de alguna manera una ruptura de ese consentimiento y eso puede ser considerado como una violencia sexual. Erika, usted nos habla que, claro, en algunas consultas pues la gente dice como que lo normaliza, podrá gente que lo cuente y le pase con la pareja que ha tenido muchos años o algo y crean que es normal. Pero esta práctica, Erika, para la gente que nos está escuchando, ¿es un abuso? Es decir, ¿le quitan a la pareja la autonomía sexual? ¿Eso es un abuso directo, esa práctica?
Vale, yo te hablo desde la parte psicológica. Hablemos un poquito del tema de abuso, de agresión sexual, las violencias sexuales. Las violencias sexuales tienen que ver con cuando tú vulneras de alguna manera y atentas contra la libertad sexual y la dignidad sexual de una persona, ¿vale? Cuando hablamos, a veces hay distinción en si hay violencia e intimidación, pero es que resulta que también es un abuso sexual, así no haya violencia e intimidación. Y que un tema muy importante es el consentimiento informado, que es el tema que muchas veces olvidamos de allí. ¿Y qué es el consentimiento informado? El consentimiento como tal, más que algo escrito, es algo verbal de que tú dices, yo quiero o no quiero hacer esto. Y resulta que, por ejemplo, en el tema del abuso, ahí es donde viene como todo un dilema, pues hay personas o momentos en las personas donde no pueden consentir, no pueden decidir, como por ejemplo, los menores de 14 años, ¿cierto? Ellos, de alguna manera, pues, si encontramos una persona adulta, por ejemplo, con un menor de 14, pues aunque el menor de 14 haya dicho que sí, no está en edad de consentir. Una persona en estado de alcohol, de sustancias psicoactivas o de alteración de la conciencia, entonces no está consintiendo. Pero si vamos al stealthing, en este momento, cuando tú has acordado usar un preservativo y alguien se lo quita sin tu consentimiento, también está violando ese consentimiento. Entonces sí sería un abuso. ¿Mm? Erika, dice usted que esta práctica llegó para quedarse, pero yo creo que está hace mucho tiempo. Sí, lo que como pasa, lo decía ya al comienzo. Sí, claro, lo que pasa es que como ahora está saliendo, hay ¿no? temor, exacto, ahora es que sale a la luz pública, porque hay temor de abordarlo. No hay una legislación en Colombia que tipifique este delito. Usted como psicóloga, desde su punto de vista, ¿cómo deberíamos abordarlo en pareja? No tanto de que no pase, sino que si llegase a suceder, ¿cómo lo contamos? ¿A quién se lo decimos? ¿A dónde vamos? Para que podamos tener como ayuda en este sentido. Vale. Cuando decía que llegó para quedarse, esperemos que no se quede, ¿no? Porque para eso está la educación sexual, ¿no? Me refería a que llegó quizá para quedarse en la parte legal, ya que muchos países, sobre todo países como Suecia, Suiza, Canadá, Alemania, Australia, Reino Unido, algunos estados de los Estados Unidos como California, ya lo tienen, o sea, sus países desarrollados, y pues ahí vamos atrás los países en vía de desarrollo, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta que me haces, la recomendación es la educación sexual. Yo pienso que todos tenemos que aportar, todos los entes todos de la sociedad tienen que aportar a minimizar estas violencias, ¿vale? Dentro de eso, una educación sexual basada en conocimiento científico. Entonces, claro, ahí jugamos una doble moral, ¿no? Porque una de los aspectos que se mencionan por el cual no fue aprobada esta ley aún este proyecto de ley, ¿vale? Es porque efectivamente no se ha demostrado que la educación sexual no es suficiente, ¿vale? Es lo que dicen, como vamos a últimas instancias, la parte penal. Pero resulta que tanto la educación como la parte legal tienen que ir de la mano también para minimizar estas violencias, ¿no? Porque sí es verdad que si hay una educación sexual, nada de moralismos, nada preventiva, o sea, una educación sexual integradora, como hablamos los profesionales expertos en sexología, integradora, ¿vale? Que hable de este tipo de prácticas, que hable también del amor, que hable de las relaciones de pareja, del desamor, que hable del placer, que hable, claro, de los métodos anticonceptivos, de los derechos sexuales. Pues va a ser mucho más, digamos, fácil que vayamos educando a las personas y que este tipo de prácticas se vayan desapareciendo. Pero también tenemos que ver cuál es la realidad de la educación sexual en el país, ¿sí? Y de cuáles son las actitudes sexuales de las personas que educan. ¿Y a quién va dirigido esta educación sexual? Porque sí, está en los colegios, pero ¿y qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con otras? Por ejemplo, con los niños, ¿sí? Que también soy experta en educación sexual infantil y en sexología infantil, y también tienen una sexualidad asociada a su edad, pero desde ahí tenemos que empezar a educar, ¿no? Entonces, lo más importante es, primero, de alguna manera mejorar esa educación sexual en nuestro país, pero también hablarlo en pareja, hablarlo con nuestros hijos, no ponernos a una educación sexual que dan, digamos, los colegios y todo eso, porque muchas veces hay marchas oponiéndose a esto y estamos jugando una doble moral, porque los chicos por algún lado van a y las chicas por algún lado van a recibir esta información. Erika, muy
Sí. Siga. Y sobre todo que las personas que les ocurra no se sientan culpables y puedan recurrir a denunciar y hacer justicia sexual, que es el término que hablamos en la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Precisamente muy de la mano eso que nos está contando usted, Erika, cómo hablar este tipo de cosas, digamos, con la pareja, porque es que ya cuando se está en una relación de pareja se asumen muchas, digamos, conductas que se podrían presentar y que podrían estar relacionadas con esto que estamos viendo. ¿Cómo llegar a esos acuerdos? ¿Cómo hablar con la pareja para decirle, oye, no, definitivamente yo no quiero esto, o yo sí quiero esto, o yo sí te permito esto, y no caer, digamos, en un abuso en medio de una relación que se tiene de pareja? Claro. Yo dirijo el HELPI, que es plataforma de psicología donde tenemos diferentes profesionales en pareja y en sexualidad, y es un tema que hablamos muy a menudo entre nosotros internamente los profesionales, el cómo comunicar, eso se llama la asertividad sexual. ¿Qué es la asertividad sexual? Tener esa asertividad para hablar de quiero y no quiero en mi relación, y poder hablar abiertamente, porque en la relación no estamos obligados. Incluso los abusos sexuales también pueden suceder en una pareja de matrimonio, ¿cierto? En una pareja estable, no necesariamente una persona que no necesariamente una pareja no formal, ¿no? Entonces es importante que lo hagas con naturalidad, que se hablen, que se tengan momentos, ir fomentando esos momentos de confianza en la relación para hablar de la sexualidad, que te gusta, que no te gusta, aprender a establecer esos límites, cuando es algo que a lo mejor puedes probar, pero algo que no quieres probar, cuando no estás a tiempo. Y si de todas formas ves que hay prejuicios o que hay dificultades también para hablar, tanto prejuicios de nuestra sexualidad, porque nos puede pasar, ¿cierto? Hemos sido educados en un contexto bastante moralista, en un contexto donde la sexualidad se ve más como prevención y no como parte del desarrollo y del bienestar de cada ser humano. Entonces, podemos acceder a psicología y sexología. En HELPI estamos súper abiertos a recibirlos, buscar un profesional de la sexología, pero también en pareja. Si tienen dificultades para comunicarse, inténtenlo, pero si no, busquen ayuda, que somos muchos los profesionales. En HELPI tenemos muchos también profesionales dispuestos a ayudarlos en este tema de la sexualidad y la pareja. ¿Cuál sería, Erika, la traducción más exacta al español del stealthing? Sí. Sería sigilo. ¿Cómo? Sigilosamente. ¿Sigilosamente? Sigilosamente. Es como trampa. Pero yo creo que la conducta, doctora, es como trampa, ¿no? Sí, y además muchas de las víctimas, eso es lo que sienten, no hemos hablado de las consecuencias, es un engaño, es sentirse vulnerados en sus derechos, es un engaño. Bueno, tremendo tema que llega para quedarse o que ha estado siempre, pero que queda ahora ya en la agenda pública, empieza ya a discutirse plenamente en la agenda pública. Gracias, Erika, bienvenida aquí a Radio Red, una mirada diferente, ¿ah? Con gusto. Es usted muy amable. Siempre ha existido, solo ahora sale la opinión pública. Muchas veces, como dice Erika, las personas sienten miedo de denunciar esta situación porque temen burlas. Y este stealthing tiene que ver con el consenso para el uso del condón, pero ocurre o se da cuando el otro se lo quita, ¿verdad? Exacto. Sin pedir permiso, o sea, de manera sigilosamente. Es que, ¿verdad? acuérdese, Juan, los gringos tenían un avión que se llamaba el Stealth, que era un avión que era como un triángulo, que era triangular, sí, que no se detectaba por los radares y que no era súper sigiloso, y era precisamente por eso, porque hace todo a escondidas. Lo que hace una persona cuando un hombre, porque este caso es más relacionado con los hombres, es precisamente que sigilosamente, sin que la mujer se dé cuenta, se quita el condón después de que ha empezado la relación con el condón, y en medio de la efervescencia y la efusividad, oiga, se lo quita y espere. También puede ser al revés, ¿o no? Que la mujer le quite, sí, pero uno se da cuenta. Pero yo creo que usted se da cuenta. No, pero sigilosamente. No, pero claro, no, pero es que si yo, a ver, lo que pasa es que también puede ser al revés. Sí, pero es distinto, Juan. ¿Por qué? Porque si yo estoy teniendo la relación con una mujer, y yo estoy... O con un hombre, bueno, en fin. Bueno, con otra persona, sí, pero otra persona. En el caso mío. Si yo estoy teniendo una relación con una mujer y yo digo, yo me estoy cuidando para no tener un embarazo, para no tener una infección, para no tener cualquier cosa, y yo estoy ahí en el acto,
y la mujer me quita el condón, yo me doy cuenta, obviamente, porque tal es que No, pero hay condones femeninos, ¿no? Recuérdalo también. no, por El eso, caso pero- de condones Puede que no. femeninos es que uno lo pone de manera distinta porque no está en el genital masculino, sino en el femenino. Entonces también puede ocurrir que en medio de la relación ella simplemente diga, Sí, pero la Chao. mayor parte de No, la, pero la- la claro, mayor puede parte ser, de pero las sí. veces es de los Si el hombre hombres. está con hombres. traguitos en la Claro. cabeza, de pronto, en fin, no se da cuenta, hablado. No, pero se es que puede si no, dar cuenta. a ver, pero si está contradicto en la cabeza ni siquiera se le para, no digamos bobadas. pero- Sí, Oye, espere. una cosa, pero hablando del tema que decíamos, como hasta ahora se está hablando y tal, bueno, en el Reino Unido ya hay legislación. Y en los países nórdicos En los también. países nórdicos, quitarse el condón obviamente en medio de la relación sexual es abuso sexual. En Sí. Reino Unido está penalizado. Inclusive la hay eyaculación no consentida. cárcel. Exacto. El problema, y lo han dicho la policía en Londres, Vlado, es que las denuncias no se sabe si son de eso o no, porque es muy difícil probarlo, ¿ya? Entonces, los juicios o los procesos son sí. muy difíciles porque, ¿cómo dice usted, hombre, que es que el tipo estaba ahí en la mitad y yo se lo juro que se lo quitó, es que yo lo vi, es que tal? Es muy difícil probarlo. Entonces Claro. ellos dicen, claro, ya está legislado, pero el rollo es que los casos pues lleguen a término, pero es muy, muy, muy difícil. Es muy complicado. 7:50.